con estos dos temas que son importantes porque realmente ahí, como el título bien menciona en la diapositiva, son desafíos en la medicina moderna por el motivo que muchas veces son sobrediagnosticados con pruebas serológicas que a veces no tienen una confiabilidad o sensibilidad adecuada en las pruebas, y otras veces más bien son subdiagnosticadas porque las pruebas serológicas negativas tampoco descartan el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aclarar en esta sesión para tener claro, pues, cuál es la forma correcta de hacer un diagnóstico de fiebre tifoidea y de brucelosis, ¿no? Por eso puse como título Desafíos en la medicina moderna, que hasta ahora hay muchos médicos que tienen dudas con respecto a cómo es el enfoque diagnóstico y, por supuesto, el manejo correcto tanto de fiebre tifoidea como de brucelosis, ¿no? Entonces, haciendo este preámbulo, iniciamos la sesión. Y sobre todo por el tema del objetivo del manejo clínico en lo que es tifoidea, vamos a tocar algunos aspectos importantes con respecto a esta enfermedad. Primero la epidemiología, porque obviamente pues el Perú como tal es un país endémico y por lo tanto es muy frecuente que muchos tengamos serología positiva por lo menos para una especie de salmonella. Y entonces pues eso es importante tener en cuenta al momento de cuando uno interpreta pruebas serológicas y que a veces las interpretamos, como repito, en forma errónea. Pero también vamos a comprender los mecanismos fisiopatológicos de la fiebre tifoidea y de la brucela, y sobre todo para entender cuáles son las complicaciones que pueden aparecer durante la infección aguda. Y ya les había adelantado también que es importante tener claro el tema diagnóstico, ¿no? Hay pruebas serológicas que muchas veces hacemos diagnósticos solo con estas pruebas, como por ejemplo la reacción de Vidal o las famosas aglutinaciones febriles, y la rosa de bengala que, como vamos a ver más adelante, dosan inmunoglobulina M con una sensibilidad más o menos aceptable, pero con baja especificidad, de tal manera que solo con pruebas serológicas no podemos hacer diagnóstico, en este caso de fiebre tifoidea. Y obviamente, cuando está en la posibilidad o el acceso a métodos diagnósticos más adecuados, como las técnicas moleculares de PCR, obviamente eso facilita y acorta la espera también del diagnóstico. Eso lo vamos a ver en cada uno de los puntos de diagnóstico de ambas patologías. Y por supuesto vamos a hacer una revisión de la terapia actualizada, puesto que los antibióticos han ido variando de acuerdo al perfil de resistencia de cada país, y actualmente pues hay guías que sugieren uno u otro antibiótico de acuerdo a la resistencia local, y otro que antaño se usaban muchísimo, pero que hoy no tienen tanto valor por la resistencia, ¿no? Estamos hablando del cloranfenicol o incluso actualmente de las fluoroquinolonas, que también están perdiendo, digamos, un papel importante en el manejo de fiebre tifoidea debido a la alta resistencia que está presentando actualmente, ¿no? Pero también es importante que hablemos de la prevención y control, cuáles son las estrategias que implementamos para prevenir, por ejemplo, los cuadros de fiebre tifoidea y también de brucelosis, tanto en seres humanos como también en el caso de brucela, la vacunación correcta del ganado para prevenir la transmisión al ser humano. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta sesión y es lo que vamos a iniciar entonces con la parte epidemiológica. Recordar que tifoidea es una infección altamente prevalente a nivel mundial, con una incidencia que va aumentando también año tras año. Ven que la incidencia global se habla de hasta 11 millones de nuevos casos al año y esto sigue en aumento, ¿no? La flecha significa que a pesar de todas las medidas o la información que se tenga de fiebre tifoidea, vemos que siguen en aumento las casuísticas, ¿no? Los casos nuevos o incidencia están en 11 millones anuales a más. Y también es importante tener en cuenta la incidencia que sucede con esta infección en el caso, por ejemplo, de la estadística de cada caso por 100.000 habitantes. Vemos acá reportado en 35 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y estos son tasas altas, sobre todo en países endémicos, como vamos a ver también más adelante. Puede haber variaciones también en algunas circunstancias con respecto a la frecuencia, y esto debido principalmente al tema de lo que mencioné, de que hay países que son más endémicos que otros, ¿no? Eso es importante. Entonces, vamos viendo algunos datos importantes con respecto al germen, porque
Cuando entendemos cuáles son los antígenos que tiene el Salmonella typhi, vamos a darnos cuenta de cuáles son los métodos diagnósticos más adecuados y entenderemos por qué las reacciones cruzadas o los falsos positivos en las pruebas. Primero recordemos que todas las cepas de Salmonella, todas las especies de Salmonella tienen en común el antígeno o lipopolisacárido somático y el antígeno H, que es el antígeno flagelar, que permite la movilidad. Estos antígenos, el antígeno O y el antígeno H, son comunes para todas las especies de Salmonella. Tengan cuidado. Recordar también que el antígeno O, cuando uno forma anticuerpos específicos con el antígeno O, es lo que señalamos como el antígeno o inmunoglobulina M que se produce en los cuadros agudos de la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es en la fase aguda. Por eso cuando uno interpreta pruebas serológicas en tifoidea, solamente miremos el antígeno que dosa IgM y que permite ver solamente las fases agudas. No miremos los resultados del antígeno H, porque el antígeno H tiene un problema importante, es el cual que es una prueba que puede dosar anticuerpos de tipo IgG. Y en ese sentido, esta prueba puede estar positiva meses o años de una exposición anterior, pero además se hace positiva con cualquier especie de salmonella. Y ese es el problema, porque no es específico para Salmonella typhi. Por eso es que cuando ustedes lean las pruebas de reacción de Vidal, miren el antígeno, no miren para nada el antígeno H. Pero les decía, pues como son comunes para todas las especies de salmonella, no son específicas. Y por eso es que idealmente debería haber una prueba de rutina que es 12 anticuerpos contra el antígeno BI, que es un antígeno de virulencia. Y ese antígeno es específico para Salmonella typhi. Pero no tenemos una prueba comercial que haga una reacción antígeno-anticuerpo contra el antígeno BI, que sería ideal porque ese sí es específico, pero la prueba de laboratorio no tenemos. Entonces, eso es un problema en el momento de interpretar las pruebas. Pero este antígeno BI sí se ha aprovechado más bien en países desarrollados en sintetizar una vacuna contra Salmonella typhi, y en este caso utilizando el antígeno BI. Eso es importante tenerlo en cuenta y de ahí derivan las vacunas que se venden en los países desarrollados para que la población que viaja a países subdesarrollados como el nuestro vengan vacunados y tengan menos riesgo de hacer formas graves de presentación de fiebre tifoidea, ¿no? Es importante tener claro esto. ¿De acuerdo? Y además recordar que estas bacterias tienen la capacidad de penetrar a células fagocitarias, como el caso de los macrófagos. O sea, ingresan un macrófago y entonces empiezan a multiplicarse dentro de ellas y finalmente pues lo que causan es que pueden diseminarse en forma sistémica o hacer formas crónicas o estado de latencia, principalmente en ganglios linfáticos, pero también suele hacerse formas crónicas y latentes en la vesícula biliar que tiene alguna patología, ¿no? Que tenga cálculo, que tenga barro biliar, entonces puede aparecer también ese tema de la aparición de la cronicidad por ese tipo de forma de cómo se puede aislar en casos de Salmonella typhi, ¿no? Importante tener claro estos conceptos de microbiología. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a interpretar más adelante las pruebas de laboratorio. Entonces, recordemos que la fisiopatología, para que la bacteria generalmente es una bacteria que consideramos o lo que llamamos fecal oral, la transmisión, es decir, que ingresa por vía oral y tiene que tener primero la capacidad de sobrevivir al pH ácido del estómago. Es la primera barrera que va a encontrar cuando ingresamos un alimento contaminado con Salmonella typhi. Entonces, obviamente, si el paciente tiene un grado de alteración de la acidez, usa medicamentos antiácidos, tiene una gastritis atrófica, el inóculo que necesita la bacteria para causar la enfermedad va a ser mucho menor que cuando el estómago está indemne y tiene el pH ácido conservado, ¿no? Tengan cuidado que ese inóculo puede variar mucho entre un estómago normal y un estómago enfermo. De los que logren atravesar la mucosa gástrica y entonces llegan al intestino y estas bacterias van a empezar a adherirse a las células M del intestino delgado. Y entonces esta bacteria tiene mucha predilección por tejido linfoide intestinal
y entonces van a llegar a las placas de Peyer. Recuerden que los macrófagos son los que van a transportar a esta bacteria y se van a diseminar en este tejido linfoide de las placas de Peyer. Y si ustedes recuerdan que anatómicamente hay más concentración de placa de Peyer en el ilion distal, entonces entenderán por qué justamente ahí es la zona donde más hay las perforaciones o complicaciones intestinales de la Salmonella typhi, ¿no? Porque le gusta ese tejido linfoide que hay más cantidad, concentración en el ilion distal, como repito. Entonces, por vía linfática, la bacteria va a ir a diseminarse, ganglios linfáticos mesentéricos, puede llegar al torrente sanguíneo y causar bacteriemia, pero primero llega a otros órganos linfoides, como el hígado y el vaso, y a partir de ahí hacen una bacteriemia y eso permite que la bacteria se disemine en cualquier órgano, aparato o sistema. Podemos encontrar en cualquier órgano, incluso puede causar meningitis debido a la diseminación hematógena. Esa primera bacteriemia suele ser asintomática generalmente, ¿no? Pero cuando ya esta diseminación compromete el sistema retículo endotelial, esta segunda bacteriemia ya va a causar fiebre y sintomatología sistémica. Y ojo que el síntoma cardinal es fiebre. Por eso la enfermedad se llama fiebre tifoidea, porque es muy raro que haya una fiebre tifoidea sin fiebre, es extremadamente raro, salvo que el paciente esté tomando corticoides o algún medicamento que baja la temperatura y eso puede alterar, digamos, la sintomatología o la clínica clásica, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes tienen que ser fiebre como síntoma cardinal más frecuente. Eso tenganlo presente también. Entonces, recordar que la enfermedad, si no tiene diagnóstico, va teniendo fases y mientras más fases va avanzando, más riesgo de complicaciones también. Por eso la importancia de un diagnóstico precoz. Ante la menor sospecha clínica, hay que hacer diagnóstico precoz para poder hacer el tratamiento oportuno y evitar las complicaciones. En la primera semana suele ser difícil porque tenemos, como les decía, fiebre, es fiebre alta, generalmente hablamos de 39 o 40 grados, y que va con otra sintomatología como cefalea intensa, ¿sí? Y aquí hay un síntoma importante, lo que llamamos bradicardia relativa. ¿Qué significa? Que el paciente está con fiebre alta, pero su frecuencia cardíaca es normal. Recordar que lo fisiológico sería que un paciente con fiebre tenga taquicardia. Estos pacientes tienen fiebre, pero tienen frecuencia cardíaca normal. Eso se llama bradicardia relativa o signo de Fayet. Importante este dato, malestar general progresivo, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, y ojo, es importante, cuando uno revisa la clínica, a veces es más frecuente encontrar estreñimiento que diarrea. Por eso que el paciente a veces cuando le digo tiene fiebre, malestar de hace una semana de duración, y uno le dice que tiene sospecha de tifoidea, el paciente dice, no, es imposible porque no tengo diarrea. Y que explicarle que la diarrea no siempre está presente. Lo que siempre está presente es la fiebre, pero la diarrea puede no aparecer o incluso, como repito, puede haber estreñimiento. Eso es importante tener en cuenta. Eso sucede generalmente en la primera semana que llamaremos fase 1. Luego viene la fase 2, en el cual ya la fiebre es más sostenida, 39 a 40 grados de temperatura, tiene dolor abdominal, ¿sí? Y aquí en la segunda semana suele aparecer un rash difuso en el tronco principalmente, y es un rash que es poco perceptible realmente. A veces aparece en la segunda semana, pero es más visible en las personas de tez blanca. La población afrodescendiente suele pasar desapercibida esta rociola tífica y a veces no se evidencia en el examen clínico, ¿no? Importante ese dato. Y aparece pocos días en una semana, aparece 3, 4 días, 5 días y desaparece solo. Y entonces a veces no nos percatamos de ese signo. También es frecuente encontrar en la segunda semana hepatoesplenomegalia, que suele aparecer también en la fase 2 o segunda semana. Pero si no hacemos el diagnóstico oportuno en esta semana, pasamos a la semana 3 o fase 3, en el cual tenemos ya el famoso estado tifoideo de estupor, de mayor inflamación, mayor respuesta inmune. Y aquí en esta semana 3, a finales de la segunda semana, a principio de la tercera, aumenta el riesgo de perforación intestinal o hemorragia digestiva, que es una de las complicaciones más serias. Y como ya dije, pues suele localizarse en el hilón distal, que es la zona o la parte del intestino delgado que tiene más concentración de lo que llamamos las placas de Peyer, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Importante ese dato. Y igual algunos pacientes, por su respuesta inmune o por el tratamiento,
pasan a la fase 4 o la fase de convalescencia, en los cuales, aquellos casos en los cuales no se complicaron, hay una aparente mejoría, pero al no ser tratados oportunamente, puede haber posibilidades de recaídas o pasan a estado de portado crónico en el 1 a 4% de los casos. Sobre todo la bacteria se localiza en la vesícula biliar, sobre todo una vesícula biliar que tenga alteración o patología, es decir, que tenga un proceso de cálculo o de barro biliar. Puede ser frecuente encontrar la presencia de la bacteria como portadora sintomática en la vesícula biliar. Entonces, las complicaciones había mencionado no solamente son intestinales, que suelen suceder, como dije, al final de la segunda semana y al principio de la tercera, y suele aparecer esta perforación intestinal que es bajo, 1 a 3% de los casos puede aparecer esta complicación con dolor abdominal súbito y signo de peritonitis, pero cuando sucede grave, que requiere una laparotomía exploratoria urgente, el paciente puede fallecer por las complicaciones infecciosas de la peritonitis. Pero también, pues esas perforaciones pueden ser no únicas, sino múltiples, y eso puede generar hemorragia digestiva masiva. El paciente puede chocarse incluso y llegar, pues, al shock hipovolémico, en este caso, shock hemorrágico. Entonces, ¿qué síntomas vemos cuando hay hemorragia digestiva? Podemos encontrar melena si es que el sangrado no es tan abundante, da tiempo que se digiera parcialmente la sangre y sale como melena, pero si la hemorragia es masiva, es tan rápida la pérdida que sale hematoquesia, sale sangre rojo rutilante en las deposiciones, y eso a veces confunde entre diferenciar una hemorragia digestiva baja o una alta, porque va a depender del volumen de sangrado. Importante ese dato. Igual en ambos casos, el manejo es quirúrgico, inmediato, urgente, o el paciente se va a descompensar y tiene alto riesgo de fallecer. Pero también cuando hay esa tercera fase que llamamos de estupor o delirio, el paciente se vuelve encefalopático, la bacteria llega al sistema nervioso central y puede producir alteración del sensorio, importante ese dato, sucede pocas veces, pero cuando sucede también es grave, o por complicaciones como una miocarditis que suele tener también complicaciones graves cuando no se detecta o no se el soporte oportunamente. También recordar que puede haber colecistitis, se puede inflamar la vesícula, sobre todo en aquellos que van a desarrollar el estado de portado crónico, y es más frecuente en el sexo femenino, no porque sean más débiles, sino porque las mujeres tienden a hacer más patología biliar que el varón, aunque actualmente esa frecuencia está casi igualada, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esas son las complicaciones que pueden aparecer en fiebre tifoidea a partir de la tercera semana. Entonces, y ahí viene después el diagnóstico, que hoy nos preocupa porque tenemos que hacer un diagnóstico rápido, pero con alta sensibilidad. Y hasta ahora, ojo, el gol estándar o estándar de oro sigue siendo el aislamiento del germen por cultivo. Ojo, hay que aislar el germen por cultivo. La primera semana el hemocultivo tiene una sensibilidad de hasta 80%, así que si yo sospecho tifoidea, pidamos hemocultivo desde la primera semana, tiene una buena sensibilidad, pero el que tiene mejor rendimiento de todo es el mielocultivo. Pues mantiene una sensibilidad del 90%, incluso la primera, segunda o tercera semana tiene ese rendimiento del 90%, mientras que el hemocultivo es 80% en la primera semana, pero baja menos del 50% en la tercera semana. Esto varía. El mielocultivo se mantiene constante la sensibilidad en las diferentes semanas de enfermedad. Incluso puede una haber iniciado antibióticos y la sensibilidad del mielocultivo no se afecta tanto, y eso es una ventaja también en la parte diagnóstica. Si hay el acceso a métodos moleculares, por supuesto que el PCR sería otro método adecuado, en los cuales en menos de 48 horas puedo tener el resultado específico diagnóstico y actuar rápido, pero no está disponible pues en todos los casos, ¿no? Es importante ese dato. Por eso que cuando tomamos el cultivo, estamos esperando el resultado, no hay acceso a PCR, en muchos establecimientos de salud echan mano a las pruebas serológicas para tomar decisiones terapéuticas, pero no es un diagnóstico confirmado, insisto nuevamente. Entonces usamos la reacción de Vidal. Yo le dije que busquen el típico H no lo miren, el GG no me sirve, miren el típico O, pero no es un título bajo. Esta serología se hace positiva a partir de la segunda semana, ¿de acuerdo? Y tiene que ser un título alto, vean, por lo menos 4 veces el título basal. Es decir, que si ustedes en la primera semana pidieron una prueba
y repiten la prueba en la segunda semana. Si el título se cuadruplica de típico, es muy sospechoso de tifoidea, aunque no está confirmado. Porque, como les decía, puede que a veces salga el típico H positivo, pero eso puede ser por una exposición antigua o incluso exposición a otra especie de salmonela. Como no son específicas, pueden aparecer con cualquier especie. Entonces, eso es la desventaja de hacer diagnósticos solo con pruebas serológicas, tengan mucho cuidado. Y entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, viene el tema de tomar la decisión más adecuada terapéutica y va a depender si el paciente tiene un cuadro no complicado o tiene un cuadro complicado. Y para eso, pues, es importante tener claro que cada vez aparecen más cepas de Salmonella typhi multidrogo resistente o MDR. Incluso existen ya en el mundo reportado varias, lo que llamamos XDR o extensamente resistentes, que obliga a cambiar los clásicos esquemas que se recomiendan en la mayoría de guías nacionales e internacionales. Acá tenemos, por ejemplo, que en la mayoría de guías nacionales e internacionales todavía se sigue recomendando como primera línea en las formas no complicadas a las fluorquinolonas como ciprofloxacino, aunque la evidencia actual refiere que más del 50% de las cepas ya son resistentes a las quinolonas en muchos países endémicos para el año pasado. Entonces, ya cuando tienes una resistencia mayor del 30%, en este caso más del 50%, ya pasa a ser un antibiótico no recomendado como primera línea. Eso es importante tener en cuenta. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cetraxona, son las que se usan frecuentemente ahora, sobre todo en el contexto de formas graves de presentación de esta infección. Pero también hay alternativas, ¿sí? La citromicina, los macrólidos o azálidos son recomendaciones también de segunda línea después de la cetraxona para el manejo en pacientes ambulatorios que no están complicados. Es una buena opción terapéutica. Pero en el caso de las cepas XDR, ahí viene el problema porque vamos a tener que hacer los cultivos respectivos, esperar los resultados pues, del antibiograma para tomar la decisión más adecuada de qué antibiótico necesita el paciente en este caso específico. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, por eso que las guías actualmente recomiendan, las guías actualizadas para el año pasado, recomiendan en casos no complicados utilizar acitromicina, 500 miligramos hasta 1 gramo día, por 7 días en las formas no complicadas que toleran bien la vía oral. Pero si tenemos casos graves y están hospitalizados, es mejor usar tratamiento intravenoso y actualmente la primera línea es cetraxona, ya no son la quinolona como les había mencionado. La cetraxona, 2 gramos intravenoso por día, por 10 a 14 días de la duración cuando usamos cefalosporinas. Y cuando la cepa es sensible, algunos cepas todavía son sensibles a la fluorquinolona, usar ciprofloxacino, 500 miligramos, aunque la mayoría de guías dice usar 750 para tratar la enfermedad aguda y también tratar el estado portador, o sea, unificar una sola dosis para el tratamiento y para eliminar el estado portador, 750 miligramos cada 12 horas por 14 días. Algunos recomiendan para la forma aguda solo 500 cada 12 por 10 días y para el estado portador 750 cada 12 horas por 4 a 6 semanas. Ahora está aumentando la recomendación. Anteriormente, para el portador crónico solamente se decía 750 cada 12 por 14 días. Ahora se ha aumentado a 4 a 6 semanas, porque por la resistencia que está apareciendo, a veces con 2 semanas no eliminamos el estado portador por completo, la vesícula biliar, y entonces es mejor ampliarlo de 4 a 6 semanas a esta dosis para que se elimine completamente la bacteria de la vesícula biliar. Entonces es importante los cambios que ha habido en las recomendaciones. Entonces, eso es importante tener claro con respecto a Salmonella typhi. Y vamos a Bruselas porque tenemos también un espectro muy parecido donde hacemos sobrediagnóstico con serología y hacemos subdiagnóstico con sale negativo. Entonces, también es importante que tengamos claro el tema de esta enfermedad, que esa sí tiende a ser más crónica y obviamente pueden afectar muchos órganos y es importante tener claro las diferencias con respecto a Salmonella typhi, ¿no? Por ejemplo, la Brucela, recuerda que es un coco bacilo gram negativo del género Brucela y existen 4 especies patógenas para el ser humano. La más virulenta es Brucella melitensis, después le sigue Brucella suis,
luego Brucella canis y finalmente Brucella abortus en menor severidad. Las cepas o especies o géneros, la especie, perdón, de Bruselas más agresivas o más virulentas para el ser humano son Brucella melitensis y Brucella suis en ese orden, descendente. Recuerden la transmisión también por vía oral y se asocia básica o clásicamente a la ingesta de productos lácteos no pasteurizados como queso fresco o contacto directo con animales infectados. ¿No? Es importante, la actividad laboral de los pacientes puede tener también asociación con transmisión por inoculación directa con animales infectados. En el caso de los lácteos, cuando uno hace la pregunta, la anamnesis del paciente con el cuadro, recuerden que los pacientes no solamente preguntarles si consumió leche o queso, sino que hay alimentos que contienen esos productos y el paciente, pues, si no le preguntan, no te lo refiere, ¿no? Preguntarle si consumió papa a la huancaína, por ejemplo, esas cremas usan quesos y a veces son quesos no pasteurizados. O consumió algún helado casero que también se usa con leche no pasteurizada, o consumió leche de cabra que tiene más asociación con Brucella melitensis. En ese contexto, es importante preguntar correctamente para ver si hubo el antecedente de la ingesta de productos lácteos o sus derivados. Eso también es importante. Entonces, recuerden que es una bacteria que también ingresa por vía oral, también le gusta invadir los tejidos linfoides y es una bacteria intracelular facultativa que logra evadir la respuesta inmune porque ingresa a los macrófagos y así evade la respuesta inmune, ahí se aloja y se disemina por el sistema retículo endotelial. Por eso que es una enfermedad granulomatosa que suele comprometer el hígado y el vaso principalmente, ¿no? Entonces recuerden ese dato. Entonces los síntomas clásicos van a tener que ver de acuerdo a las fases, porque tenemos tres tipos o fases de Brucela. La brucelosis aguda, que dura 2 meses, la subaguda de 2 meses a un año, y la que dura más de un año es lo que llamamos brucelosis crónica, y la sintomatología va a variar entre una fase y otra. Realmente la fase subaguda es la clásica triada de fiebre ondulante, llamado también fiebre malta. Pero recuerden que la fiebre malta se refiere a la especie específica de Brucella melitensis. Pero ahora por una costumbre, yo diría una mala costumbre, cualquier especie de Brucella le decimos fiebre malta como sinónimo. Pero en realidad, cuando hablamos de fiebre malta nos deberíamos referir solamente a Brucella melitensis, ¿no? Ese dato es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de nuestro país? El país tiene un problema de salud pública muy frecuente, y no solamente en provincia, en Lima también tenemos regiones o áreas de Lima donde se reportan muchos casos de brucela o el consumo de estos lácteos no pasteurizados. Recordar que está entre las primeras 15 enfermedades infecciosas de reporte obligatorio de alguna enfermedad. Cuando es obligatorio, se tiene que hacer dentro de las 24 horas de diagnosticado el cuadro. Recuerda que en Lima también hay zonas donde tenemos bastante casos, sobre todo en la sierra de Lima, la zona de Yauyos, por ejemplo, es una zona de alta frecuencia de casos de brucelosis por consumo de estos alimentos no pasteurizados. Y se ha visto que la incidencia es mayor en adultos jóvenes. No hay distinción de sexo, en este caso ninguno es más débil que el otro, ambos nos podemos infectar simultáneamente si es que nos ingerimos los alimentos contaminados, pero es frecuente en adultos jóvenes, es menos probable encontrarlo en niños, pero sí hay casos, y el adulto mayor también va aumentando, ¿no? Pero ya dije, como puede haber contacto con animales contaminados, obviamente el riesgo ocupacional también existe, entonces veterinarios, trabajadores de camales, personas que trabajan en laboratorios, tienen riesgo de infectarse de brucelosis. Y también vamos a hablar de la prevención y control, porque obviamente si el ganado se vacuna correcta y oportunamente, entonces no debería llegar pues, esos alimentos contaminados al ser humano y evitaríamos muchos casos en ese contexto. Lamentablemente, pues, no es la realidad y generalmente en muchas zonas de los ganaderos no vacunan oportunamente a todo su ganado. Entonces, el efecto clínico es lo que les había mencionado. Si dura menos de 2 meses, es la forma ondulante, la forma aguda, con sudoración nocturna, dolor de cabeza, mialgias. Y es que es donde cuando hacemos diagnóstico oportuno, la respuesta clínica es mucho mejor. Luego pasamos a la fase subaguda, cuando hubo retraso en el diagnóstico, y tenemos una duración de 2 a 12, de 2 meses a un año. Aquí puede haber todavía fiebre,
pero generalmente hay complicaciones osteoarticulares, ¿no? Los famosos espondilodicitis, por ejemplo, son frecuentes el compromiso articular en la zona lumbosacra principalmente o en las caderas, ¿no? La forma subaguda. En cambio, en la forma crónica, aquí ya no hay fiebre, ojo, y más bien por síntomas como fiebre o síndrome de fatiga crónica, vamos a encontrar dolor articular crónico, uveitis, los cultivos y la serología suelen ser negativos, y aquí es más difícil el diagnóstico. Estas son las formas crónicas que duran más de un año. Pero recuerden que 10 a 15% de los casos pueden tener recaídas, incluso con tratamiento. Si el paciente se trata y en los primeros 3 meses de haber terminado la terapia, puede haber recaídas. Hasta los 6 meses es el máximo riesgo. Y va a depender del esquema, como veremos más adelante. De acuerdo al esquema, hay mayor riesgo de recaídas que con otros que vamos a especificar más adelante. Entonces, ¿qué complicaciones osteoarticulares suceden con frecuencia? Ojo que el compromiso articular es en el 50% de los casos o más. Es muy frecuente el compromiso osteoarticular. Y una de las articulaciones más afectadas son la circulación sacroiliac. Sacroileitis es la que se ve con más frecuencia en adultos jóvenes con dolor lumbar bajo que limita o dificulta la marcha y dificultad para caminar. La espondilodicitis que les mencionaba, que es más frecuente en adultos mayores, sobre todo en la zona lumbar. Aquí vamos a encontrar presencia de accesos paravertebrales o epidurales que incluso a veces requieren drenaje quirúrgico cuando no responden a la terapia antibiótica, o también podemos encontrar los famosos accesos fríos con destrucción o erosión de la vértebra, y eso genera un signo radiológico llamado clásicamente como el signo de Pedro Pons, que son zonas de la columna, sobre todo lumbosagra, en los cuales hay erosión o destrucción de tejido óseo de las vértebras respectivas. Y aquí pues muchas veces requiere estudios de imágenes que tengan una sensibilidad mayor, como por ejemplo la resonancia magnética, en los cuales pues se ven mucho mejor las alteraciones osteoarticulares de la brucelosis, ¿no? Importantes estos datos. Pero recuerden que también puede haber formas graves de presentación, puede haber neurobrucelosis y puede haber compromiso cardiovascular, que suele dejar algunas complicaciones graves. Esas dos formas de prestación son las más graves, pero son las menos frecuentes, y eso es bueno porque tienen bastante mortalidad por el retraso en el diagnóstico, ¿no? La neurobrucelosis aparece del 2 a 5% en los casos con síntomas de meningitis aguda, o a veces crónica, o puede haber polirradiculopatía, o se ha descrito casos de pacientes con alteraciones psiquiátricas, ¿no? Uno hace una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis o aumento de la celularidad, proteínas elevadas, glucosa baja o normal, pero los cultivos suelen ser negativos, tienen bajo rendimiento el cultivo en líquido cefalorraquídeo. La otra complicación es la endocarditis, que sucede en menos del 2% de los casos, que es la principal causa de muerte, porque hay retraso en el diagnóstico y cuando ya se hace el diagnóstico, el tratamiento como es prolongado, entonces finalmente se destruyen las válvulas del corazón, sobre todo tiene predilección por daño en la válvula aórtica y después le sigue la mitral, y entonces muchas veces a pesar del tratamiento oportuno y completo, el daño en la válvula es tan severa que requiere o necesita reemplazo valvular quirúrgico y tratamiento antibiótico por varios meses para erradicar el estado portador de esas válvulas infectadas, ¿no? Vean las complicaciones que puede haber. Y entonces, también como el caso de Salmonella typhi, en el caso de Brucela, el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen por cultivo. El problema radica en que el Salmonella typhi crece rápido, entre 5 a 7 días las colonias ya empiezan a crecer, pero Brucela tiene unas características bioquímicas diferentes, es de crecimiento muchísimo más lento, y a pesar de hacer el cultivo en el medio específico para Brucela, que se llama el medio de cultivo Ruiz Castañeda, realmente requiere una incubación prolongada, miren, hasta 30 días o más. Hay que esperar para ver resultar el cultivo. Y si es una neurobrucelosis o una endocarditis por brucela, ese tiempo que perdemos obviamente es crítico y puede haber complicaciones de mortalidad. Por ese motivo es que también hay pruebas serológicas que se usan para tomar la decisión terapéutica hasta que salga el resultado del cultivo. Ojo, no lo reemplaza. Se toma la decisión, pero el cultivo está corriendo y con eso se define el tratamiento y se confirma el diagnóstico.
Y para eso hay pruebas y va a depender de la fase en que esté el paciente. Si está en la fase aguda, hay que buscar obviamente los primeros anticuerpos, que son los IgM, y para eso están la aglutinación en tubo o en placa y la rosa de bengala. Ambos dosan inmunoglobulina M, por lo tanto mencionan más para las formas agudas. Por recordar que la aglutinación es un título alto mayor o igual a 1 sobre 160 o más. Si sale más bajo, generalmente es negativo. La rosa de bengala sale positivo, lo reportan como uno, dos o tres cruces, depende de la cantidad, la intensidad de la respuesta inmune, pero tiene una alta sensibilidad, ojo, pero tiene baja especificidad. Por lo tanto, tener cuidado en hacer diagnósticos solo con esto. En las formas subagudas, aquí cambia un poco el panorama, ¿no? Empieza a bajar los títulos de IgM, aunque todavía puede estar positiva las dos primeras pruebas, pero aquí ya aparecen los IgG, y la mejor prueba para detectar IgG es el 2-mercaptoetanol. ¿Sí? Que puede detectar si sale por encima de 1 sobre 20, podríamos considerar que el paciente tiene un proceso agudo o subagudo de brucelosis, ¿no? Entonces, el tema del gol estándar es ese hemocultivo, pero como repito, pues demora bastante, aunque se puede tomar la muestra también en mielocultivo, que como el caso anterior de Salmonella typhi, también tiene un muy buen rendimiento y no se altera con el uso previo de antibióticos, ¿no? El mielocultivo muchas veces reemplaza al hemocultivo. Y para las formas crónicas, como decía, las que duran más de un año, ya no hay IgM que dosa rosa de bengala y aglutinación, tampoco hay IgG que dosa 2-mercaptoetanol, por lo tanto, las tres primeras pruebas no se deben pedir en una forma crónica porque siempre serán negativas. Aquí se usa pruebas de aglutinaciones o pruebas de no aglutinantes, ¿no? Los anticuerpos no aglutinantes, y uno de esos anticuerpos no aglutinantes son los anticuerpos bloqueadores o la prueba de Kunz, que es la que sirve en estas formas crónicas de brucelosis, ¿no? También ese dato es importante. Lo repito, son técnicas serológicas, no tienen una sensibilidad muy alta, son aceptables, pero su especificidad sí es muy baja, eso sí ténganlo presente, es muy baja. Y entonces, por eso le decía, no hagan diagnósticos solamente con pruebas serológicas, porque hay un problema, al ser no tan sensibles, hay muchas reacciones cruzadas. Estas pruebas pueden dar positivas con otras bacterias. Por ejemplo, si un paciente tiene Francisella tularensis, una tularemia, tiene virocólera, tiene Yersinia enterocolítica, o incluso la misma E. coli pueden dar reacciones cruzadas. Un paciente puede tener fiebre, repetir una infección urinaria por E. coli. Le pide la serología para brucela y puede salir reactiva sin tener brucela. Entonces tengan cuidado en la interpretación correcta de la prueba de laboratorio. Nunca confirman la serología, solamente es para sospechar la enfermedad o para tomar la decisión terapéutica hasta que salga el resultado del cultivo. Este Ruiz Castañeda hasta 30 días, pero actualmente existen unos cultivos, medio de cultivo automatizado, tipo Bactec, que se pueden encontrar un resultado hasta en 7 días con una sensibilidad por encima del 90%. Entonces son métodos que ayudan bastante actualmente, pero que no están disponibles fácilmente en la mayoría de países subdesarrollados, ¿no? Es importante el dato que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo tratamos una brucelosis? Importante es que el núcleo básico de la terapia son las tetraciclinas, y a la cabeza la doxiciclina es la que tiene mayor facilidad porque se toma cada 12 horas en lugar de la oxitetraciclina que hay que darla cada 6 horas. Entonces, y se combina siempre con otra droga. Cuando combinamos doxiciclina más estreptomicina, es el tratamiento ideal, se da por 6 semanas, y en este caso la estreptomicina, el aminoglicósido, se da 1 gramo diario por 2 a 3 semanas nomás, y el resto de las 6 semanas es con doxiciclina, ¿no? Esa combinación definitivamente es una de las más recomendadas, en las cuales el paciente puede responder a ese tratamiento en formas no complicadas, ¿de acuerdo? Pero si es una forma grave de presentación, como por ejemplo una neurobrucelosis o una endocarditis por brucela, hay que dar terapia triple. Doxiciclina más un aminoglicósido más rifampicina
las drogas orales por lo menos 3 meses por lo menos, y en el caso del aminoglicósido por 2 a 3 semanas las primeras, siempre se combinan los tres fármacos. La alternativa es doxiciclina o rifampicina, porque la estreptomicina ya no es fácil de conseguir. Antaño, cuando existía el esquema 2 de tratamiento de tuberculosis, que es el que actualmente usted conoce como esquema sensible, el esquema 2 era justamente lo mismo y le asociaban estreptomicina. Y entonces en esa época había bastante estreptomicina en el país. Como ese esquema ya desapareció porque eso indujo alta frecuencia de MDR, entonces desapareció este esquema y también el inyectable. Y en el Perú ya es muy difícil encontrar estreptomicina y muchos países tienen un problema. Por eso la OMS planteó el esquema alternativo de doxiciclina más rifampicina por 6 semanas y se ha visto que la tasa de respuesta es muy similar al tratamiento de elección, solamente difieren en las tasas de recaídas que mencionaremos más adelante. Entonces, terapia triple dijimos en la forma grave, neurobrucelosis o endocardia por brucela, terapia triple siempre para poder acortar o mejorar las complicaciones de esta forma grave de presentación. Los AINES sirven como sintomáticos para aliviar algunas mialgias o atraquias, pero si se puede cambiar por AINES selectivos sería mejor para disminuir los riesgos de complicaciones gastrointestinales, ¿no? Sería lo ideal. Pero el diagnóstico diferencial, porque estas enfermedades le consideramos las grandes imitadoras, porque dependiendo del órgano o aparato que afecten, pueden confundir con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, la brucelosis puede causar orquitis, o sea, puede inflamar un testículo lateral, y entonces cuando uno evalúa puede confundirse con tuberculosis genital, por ejemplo, porque también afecta el epidídimo muy frecuentemente, ¿no? Una orcoepididimitis puede confundirse de causa por otras etiologías o también puede ser por brucela. Tengan cuidado, ¿no? Importante. Entonces, ¿qué es lo que diferencial le planteamos de estas patologías en zonas tropicales, por ejemplo? A la cabeza, malaria y dengue, de lo que siempre nos viene a la cabeza, ¿sí? Y recordar que el hemograma en fiebre tifoidea suele haber leucopenia y a veces también trombocitopenia. Entonces, esos datos es importante porque orienta el diagnóstico muchas veces con un hemograma. Por recordar que la tuberculosis miliar también puede producir fiebre prolongada y puede confundir también con brucelosis o con fiebre tifoidea. Y en nuestros medios tenemos una altísima tasa de frecuencia de casos de tuberculosis, entonces también debe entrar dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es una clave para diferenciar eso? Justamente por el patrón de la fiebre es continuo en tifoidea, en cambio Brucela es ondulante. Primera diferencia. El consumo de lácteos, hay el antecedente del consumo de lácteos como sospecha clínica. O el paciente tomó agua contaminada, tomó agua San Caño, tomó directamente del grifo y obviamente pues eso es agua que está contaminada, es otra forma también de infección. Y recuerden que el uso indiscriminado de antibióticos también puede generar resistencia en los pacientes. Tengan cuidado en ese aspecto. Entonces, se puede prevenir, dijimos que íbamos a mencionar algo de la prevención. Y en el caso de la tifoidea, le dije que ese antígeno BI de virulencia, que sí es específico para Salmonella tifi, se ha diseñado vacunas con ese antígeno y se puede vacunar a los pacientes, incluso hasta en niños, los cuales pueden, desde los 6 meses de edad, pueden ser aplicados esta vacuna para disminuir los casos de fiebre tifoidea. ¿De acuerdo? Obviamente hay que pasteurizar correctamente los alimentos, hay que educar en forma adecuada a los padres o el paciente mismo que ha sido afectado por estas enfermedades. Control ganadero es importante, las vacunas para evitar transmisión al ser humano. Y finalmente la vigilancia obligatoria de casos para detectar tempranamente brotes comunitarios, que es importante que ustedes siempre tengan presente al momento de la parte preventiva, ¿no? Importante. Entonces, también tener claro que a veces hay algunas implicaciones éticas y sociales del manejo médico, sobre todo con aquellos pacientes que son portadores crónicos, los cuales les piden un trabajo, algún coprocultivo y salen positivos para salmonella y les impiden trabajar. Entonces, hay un grado ahí de implicancia de estigmatización en este grupo de pacientes y por eso debe manejarse en forma confidencial y empático y darle los antibióticos necesarios para poderlos eliminar ese estado de portador, lo cual se elimina constantemente o por la orina
por las heces, y entonces eso también explica ese tipo de problemas de tipo estigmatización, como repito, al portador crónico o al que tiene el problema como antecedente, ¿no? Importante. Entonces, mensaje clave para la práctica clínica diaria, que es la finalidad de esta presentación, es que todo paciente con una fiebre mayor de 7 días sin foco, siempre en su diagnóstico diferencial debe estar fiebre tifoidea y brucela, siempre incluirlo ahí. Recuerden que si tienen menos de 7 días, entonces dengue actualmente es una de las causas más frecuentes. Pero si la fiebre tiene más de 7 días, siempre plantear tifoidea y brucela en el diagnóstico diferencial. Importante, antes de empezar cualquier antibiótico, siempre tomar las muestras de cultivo necesarias para confirmar el diagnóstico por la serología, solo para tomar decisiones rápidas, pero el diagnóstico es siempre aislamiento del germen por cultivo. ¿Sí? En Bruselas nunca se da monoterapia, nunca se da doxiciclina sola, siempre dijimos o combinado con un aminoglicósido al no haber disponibilidad de estreptomicina, algunas guías han estudiado bastante la gentamicina, por ejemplo, como una alternativa para reemplazarla, o incluso otras guías sacaron también algunos estudios con amicacina, donde podría ser mejor, pero ninguno lo ha sacado pues así oficialmente esos estudios, ¿no? Pero sí son hallazgos que lo puedo mencionar. Tenemos también seguimiento clínico, en los cuales necesitamos que una persona que maneja bien estos casos, que tengan, digamos, antecedentes de manejar casos de este tipo, estén siempre colaborando con la capacitación del personal de salud para poder determinar tanto el diagnóstico como el tratamiento correcto de casos, tanto de Salmonella typhi como de Brucella. Y finalmente, pues esto es lo puesto al final, pero no es menos importante, que es la vacunación. En el caso del ganado, todo el ganado debería estar vacunado, ¿de acuerdo? Y en caso de eh, otros animales, el ganado también tiene que ser vacunado. O sea, no solamente debe tener el control de calidad, sino debe tener las vacunas respectivas con respecto a brucela, que es la forma como se contagia uno cuando consume eh, alimentos derivados de los lácteos, pero que definitivamente no cumplen los estándares pues, de preparación adecuada de alimentos, no han sufrido o no han tenido toda la capacidad de eliminar los gérmenes y eso pues facilita la transmisión. Entonces un ganado que está vacunado correctamente al no tener el germen ya obviamente no puede transmitir al ser humano, ¿no? Entonces es un manejo importante para la brucelosis, pero para tifoidea, más bien las vacunas para la gente que viaja a zona endémica también es una buena alternativa de prevención, ¿no? Importante. Bueno, aquí están algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado para esta presentación. Así que vamos a pasar a la ronda de preguntas, espero que hayan varias, para poderlas aclarar en este momento y podamos compartir algunos conocimientos más que no haya mencionado durante la charla. Bien, por favor, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat como gusten. Cualquier duda o presentación que de la presentación podemos aclararla en este momento, por favor. Doctor, buenas tardes. Una consulta. En el caso de la brucelosis, ¿cómo usted mencionó de que pueden haber una recaída, ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo diagnostico que es una recaída y no que es una infección nueva por la misma brucela? Ok. Realmente las recaídas aparecen después de haber completado el tratamiento. El tratamiento dura en promedio 6 semanas, como dijimos, para las formas no complicadas y para las formas complicadas como neurobrucelosis o endocarditis, el tratamiento es no menor de 3 meses. Lo que sucede es que el paciente completa todo el tratamiento y aparentemente no hay síntomas. Sin embargo, dentro de los 3 a 6 meses después de haber terminado la terapia, suele haber pacientes que nuevamente reaparecen con fiebre, malestar, artralgias. Entonces, esa es una fuerte sospecha de una recaída, porque el germen es intracelular y a veces con la terapia no se eliminan todas las bacterias y esos son los que a partir de esos focos latentes puede haber reactivación. Eso es importante. Entonces, los síntomas son síntomas parecidos al cuadro inicial, pero que suceden entre los 3 a 6 meses después de haber terminado el tratamiento previo, ¿no? Obviamente si lo completó. ¿De acuerdo, Belkis? Sí, doctor. Entonces, Ok. no, o sea, no, después de que termine el tratamiento,
no debería hacer una prueba para confirmar que la bacteria no está, o Excelente no tengo pregunta. una prueba. Excelente pregunta, justamente porque hay que hacer seguimiento. El paciente que tuvo brucelosis, hay que hacer un seguimiento hasta un año después de la terapia, justamente para vigilar que no haya recaídas. Cada 3 meses se le hace controles al paciente post-tratamiento y se le hace pruebas serológicas también para ver si aparecen nuevos títulos de los anticuerpos en elevado, alguna prueba radiológica si amerita. Entonces, el seguimiento se hace hasta por un año en las formas no complicadas y en las formas complicadas de neurobrucelosis y endocarditis hay que hacer un seguimiento hasta 2 años después con pruebas cada 3 meses, como usted ha preguntado. Eso es correcto, hay que hacer un seguimiento y no se le da de alta hasta un año después como mínimo. Ojo. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Comentario? Gracias, Belkis. Ajá. Veo acá pregunta en el chat. Vamos a verla. De la variedad de tifoidea, ¿cuál es la más común o varía depende de la zona endémica? Variedad de tifoidea. No le entiendo la variedad. Yo creo que de repente se refiere a la sensibilidad a los antibióticos, porque obviamente las regiones del mundo tienen variantes en los cuales unas son más resistentes que otras. ¿Sí? Sobre todo en Asia ha aumentado la resistencia a las fluorquinolonas y en esas zonas ya no son de primera elección las fluorquinolonas, por ejemplo. En nuestro medio todavía algunos casos de fiebre tifoidea responden a las fluorquinolonas como primera elección, pero en los países donde ya no es primera elección las quinolonas, se pasa a las cefalosporinas de tercera generación y como segunda alternativa se pasa a los macrólidos como la citromicina, ¿no? Entonces, esas variedades sí, hay variaciones de país a país, hay variaciones en cuanto a variantes respecto a la resistencia a los antibióticos más comunes. Antes se usaba cloranfenicol, recuerden. El problema con cloranfenicol es que es un antibiótico bacteriostático, número uno. Número dos, tenía muchos efectos secundarios, producía síndrome de hombre gris o anemia plástica incluso. Y además, el cloranfenicol no elimina el estado de portador de la vesícula, a diferencia de las quinolonas, que sí lo eliminan cuando usamos 4 a 6 semanas la dosis de 750 miligramos cada 12 horas, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta, Jorge Castro. ¿Alguna otra pregunta, por favor, en el chat o levantando su mano y utilizando el micro respectivo, están abiertos a poder preguntar cada uno de ustedes. Doctor, última, por lo que acaba de responder. Entonces, Ok. a la salmonela le debo hacer un seguimiento también durante un año para verificar que no se haya vuelto o alojado la bacteria en la vesícula. Es una buena pregunta. No se espera tanto tiempo, un año, pero sí, después del tratamiento se puede hacer controles de coprocultivo, por lo menos 3 a 6 meses después, porque si ustedes trataron completamente con la dosis completa de tratamiento para eliminar el estado de portador con la quinolona por 4 a 6 semanas, haces algunos coprocultivos de control. Una vez que negativizó el coprocultivo, ya no es necesario volver a hacerle seguimiento. Pero ojo, también un dato importante es que Salmonella y Brucela dejan una inmunidad parcial y temporal. Quiere decir que después de un tiempo se vuelven susceptibles otra vez y si siguen comiendo los alimentos contaminados o alimentos que comemos en la calle, podemos infectarnos otra vez de salmonela o de brucela, porque la inmunidad no es permanente. No es como un sarampión que te da una sola vez, ¿no? Una varicela que te da una sola vez. Acá no. La infección puede ser repetitiva porque los anticuerpos disminuyen en el tiempo, ¿no? Eso también tenganlo presente. ¿De acuerdo? Ya, gracias, doctor. Perfecto. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces les agradezco por la atención